Buenas tardes, presidente del Gobierno. Buenas tardes. ¿Qué habría pasado si el diputado del PP, Alberto Casero, no se hubiera equivocado al votar el decreto de la reforma laboral y hubiera caído ese decreto en el Parlamento? Bueno, afortunadamente no ha sido así. Creo que era y es un buen acuerdo de país y por tanto hubieran perdido tanto los trabajadores como los empresarios y como el diálogo social, hubiese perdido el país. Pero afortunadamente no ocurrió eso. ¿Cree que la derecha compró de alguna forma a los diputados de UPyN que durante todo el día ocultaron que pensaban votar en contra de la reforma laboral? Bueno, eso tendrá que esclarecerlo y responderlo el Partido Popular. Lo que es evidente es que nosotros teníamos un acuerdo con UPyN y el propio presidente de UPyN trasladó su malestar por no haber sido informado por parte de estos dos diputados hasta el último instante de la votación de su voto negativo y por tanto contravenir las órdenes de la dirección política de UPyN. En todo caso, más allá de los números y del resultado de la votación, yo creo que estamos ante la legislatura del empleo. Y no solamente por los datos que estamos teniendo de ocupación, que son los mayores desde el año 2005, también en tasa de paro los menores desde el año 2008, sino porque estamos poniendo las bases de las relaciones laborales del siglo XXI. Lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura, primero con el salario mínimo interprofesional, para llegar antes de que finalice esta legislatura al 60% del salario medio, tal y como nos marca la Carta de Derechos Sociales Europea, también reconociendo derechos laborales a los trabajadores de las plataformas digitales, trabajando por la equiparación salarial entre hombres y mujeres, reconociendo con una ley pionera los derechos laborales en el teletrabajo, que han aumentado como consecuencia inicialmente del confinamiento y posteriormente de este salto tecnológico que se ha dado, y nos quedaba, digamos, la base fundamental, el pilar fundamental de estas relaciones laborales, que es la reforma laboral. Una reforma laboral que cuenta con el apoyo de los sindicatos y de los empresarios y que afecta a los dos principales males que la Comisión Europea nos ha venido subrayando a lo largo de estos últimos años. En primer lugar, el paro estructural que tiene nuestro país y en segundo lugar, la temporalidad. Bueno, esta reforma laboral lo que hace es ofrecer mecanismos, gracias a los ERTEs, alternativos al despido a los empresarios y por tanto flexibilidad interna a las empresas y en segundo lugar, estabilidad laboral y dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Tienen recorrido judicial los recursos que ha anunciado el PP y Vox contra la votación del jueves? ¿Le preocupa que esta reforma laboral pueda ser después tumbada por el Tribunal Constitucional? Bueno, a mí no me sorprende lo que está haciendo el Partido Popular y Vox. Hace 2 años vienen articulando un discurso de deslegitimación del Gobierno de España y ahora lo que están haciendo es poner en cuestión también la legitimidad de un resultado de una votación democrática que se ha venido sustanciando en el Congreso de los Diputados. Y yo creo que en realidad lo que está ocurriendo es que tanto el Partido Popular como Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país. Y esto me parece grave. Yo, a lo largo de estos 2 años, me ha dejado claro el Partido Popular que no va a echar una mano, que no va a arrimar el hombro. Lo ha hecho, además, en los momentos más difíciles de la pandemia, con el confinamiento, no aprobando el estado de alarma. Y, por tanto, espero muy poco, por no decir nada, del Partido Popular en cuanto a el poder llegar a acuerdos que son buenos para el país. Pero al menos pido 2 cosas al Partido Popular. En primer lugar, que cumpla con la Constitución, que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que no cuestione la calidad democrática de nuestro país, que está por encima de cualquier consideración coyuntural, y en segundo lugar, en fin, que no hable mal de España, sobre todo boicoteando unos fondos europeos que son la gran oportunidad para modernizar nuestro país. Boicotear y bloquear los fondos europeos es boicotear y también bloquear el futuro que España se merece. ¿Por qué una reforma con tanto consenso en el diálogo social se ha aprobado con tanto disenso en el Parlamento? Bueno, yo en primer lugar me gustaría decir que el Poder Ejecutivo tenía una tarea fundamental y era fomentar, promover y propiciar un acuerdo entre los agentes sociales, entre los empresarios y los sindicatos. He de recordar que en los años de 2010, 2011, 2012 y 2013 se pusieron en marcha contrarreformas que derivaron en huelgas generales y en grandes manifestaciones de los pensionistas y también de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, la tarea que tenía el Gobierno de España era recomponer esos consensos rotos. Es lo que hemos fomentado, es lo que hemos propiciado. Llegamos a un acuerdo con los agentes sociales para una importante reforma laboral. A partir de ahí, el deber del Poder Legislativo era convalidar ese buen acuerdo
y consolidar de alguna manera una senda de diálogo social que no es un medio, es un fin en sí mismo, porque aquellas reformas que cuentan con el apoyo de los sindicatos y de los empresarios, al final trasciende la mera cuestión ideológica y entra en el terreno del sentido común, que es el del bien común. Por tanto, a mí me gustaría, en primer lugar, agradecer a los sindicatos, a los empresarios y también a las fuerzas políticas que han apoyado esta importante reforma laboral, su acuerdo y su apoyo en las Cortes Generales. Y hacer una reflexión a aquellas formaciones políticas, singularmente las progresistas, las que vienen apoyando sistemáticamente al Gobierno a lo largo de esta legislatura, porque yo estoy convencido, estoy persuadido de que hay muchos votantes de esas formaciones políticas que no entienden el no de esas formaciones políticas a este acuerdo social entre sindicatos y empresarios. ¿Cómo ha quedado la relación con estos socios de la investidura que han votado que no al decreto de la reforma laboral? ¿Se va a deteriorar esto a futuro? La estabilidad está garantizada. Creo que es importante el que seamos conscientes de que este Gobierno, que cuenta con una minoría parlamentaria de 155 escaños, ha sido capaz de sacar adelante 50 leyes muy importantes, no solamente la reforma laboral, también el acuerdo de pensiones, también el ingreso mínimo vital, también la ley de eutanasia, también vamos a tratar de sacar dentro de poco la ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia, 2 presupuestos generales del Estado consecutivamente a lo largo de estos 2 primeros años de legislatura, algo que no sucedía desde el año 2014 y por tanto la estabilidad está garantizada. También le diré, creo que la salud del Gobierno de coalición está blindado porque está hecha del mejor material, que es una voluntad firme, férrea, de dignificar la vida de nuestros conciudadanos. En eso está el Gobierno de España, en consolidar avances sociales y en demostrar que se puede salir de las crisis consolidando esos avances sociales y gestionando mejor la economía que lo que hacía la derecha cuando estuvo gobernando durante los años de la crisis financiera, que utilizó precisamente esa crisis financiera como excusa ideológica para recortar y debilitar el estado del bienestar. La reforma laboral que decae con esta nueva reforma es la de Rajoy 2012. Ustedes se comprometieron a derogarla, el Gobierno de coalición en su conjunto. ¿Consideran que han cumplido esa promesa con este decreto o se han dejado cosas pendientes? Hombre, yo creo que el haber logrado el recuperar la prevalencia de los convenios colectivos, el haber dado una respuesta a la ultraactividad, el dar una respuesta también a unos mecanismos de flexibilidad alternativos al despido, que fue lo que ocurrió precisamente después de la crisis financiera, como son los expedientes de regulación temporal de empleo, son elementos sustantivos de un nuevo modelo de relaciones laborales que responda a las 2 principales preocupaciones que tienen los trabajadores y empresarios. En primer lugar, el paro estructural tan elevado en comparación con el resto de Europa y, en segundo lugar, la alta precariedad y la temporalidad de las relaciones laborales en nuestro país. A partir de ahí, insisto, creo que la tarea pendiente de un gobierno como el nuestro, en un momento tan difícil como el que está atravesando Europa y España, es el de garantizar la estabilidad, es el de garantizar y preservar la paz social. Y eso implica consolidar espacios de diálogo y de acuerdo entre los agentes sociales, entre los empresarios y los sindicatos. Lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido promover, propiciar ese acuerdo entre sindicatos y empresarios y el deber que teníamos las 2 formaciones políticas que en el Parlamento sustentan al Gobierno de España era defender y sacar adelante esta importante reforma laboral. Y yo creo que el objetivo está cumplido. Pablo Casado ha calificado la votación y la aprobación del decreto como un pucherazo, ha llegado a acusar a la presidenta del Congreso de prevaricación. ¿Ha hablado su partido con el PP para intentar reconducir esta enorme polarización política? ¿Cree que es posible hacerlo? Yo, como he dicho antes, espero poco, por no decir nada, después de lo que hemos visto durante estos 2 últimos años de la oposición que está haciendo el Partido Popular de Pablo Casado. Creo que tanto el PP como Vox están devaluando a partes iguales el debate político en nuestro país y eso en un partido antisistema como es Vox pues puede ser esperable, pero de un partido que ha gobernado España, desde luego me parece de todo punto inconcebible. Creo que lo único que se puede pedir al Partido Popular de Casado es al menos que no ponga en cuestión la democracia, que cumpla con sus obligaciones constitucionales y termine el bloqueo al gobierno de los jueces, a su renovación y, en última instancia, en fin, creo que tampoco es bueno para España que el principal partido de la oposición acabe desprestigiado ante las instituciones comunitarias, poniendo en cuestión, como hace siempre, la gestión que se está haciendo por parte de las instituciones españolas de los fondos europeos. La votación ha puesto de manifiesto que no es posible una mayoría alternativa a la del bloque de investidura, que es difícil encontrar más de 175 diputados por la vía de Ciudadanos.
Depende de los debates. Si uno analiza cuáles han sido las votaciones parlamentarias que ha habido a importantes leyes, como es el ingreso mínimo vital o como es el acuerdo de pensiones o como es la reforma laboral o la ley de eutanasia, hemos visto que ha habido formaciones parlamentarias de todo signo que han votado a favor. Es verdad que siempre hemos encontrado a dos partidos políticos en el no, en esa oposición negacionista que es el Partido Popular y Vox, ¿no? Creo que confunden oposición con negación. Esta es la cuestión. Y por tanto, creo que la clave es ser conscientes de que la tarea que tenía el Gobierno de España era defender un acuerdo que ha propiciado y que ha fomentado, que es el acuerdo entre los agentes sociales. Y eso es lo que se ha convalidado. Y eso es bueno para el diálogo social y eso es bueno también para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Fíjese, en el primer mes de vida de esta reforma laboral aumentó en un 92% el número de contratos fijos. Y eso es precisamente lo que el Partido Popular quería echar abajo con su voto en contra, incluso utilizando tránsfugas como intentó utilizar con estos dos diputados de UPN. Con Esquerra, el Gobierno de coalición ha estado en muchas votaciones al borde del abismo. Les ha pasado con la reforma laboral, pero también con las prórrogas de los estados de alarma y con los fondos europeos. ¿Considera que son un socio fiable para el Gobierno? Bueno, yo agradezco la actitud que ha tenido Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco durante toda esta legislatura. Pero insisto, creo que Esquerra Republicana y el Partido Nacionalista Vasco deben hacer una reflexión sobre su voto en contra a la convalidación de un acuerdo entre los agentes sociales. Porque yo estoy convencido de que hay muchos votantes de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco que no comparten el voto en contra a una reforma laboral que lo que hace es mejorar y dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, tanto en Cataluña como también en el País Vasco. Esto no lo digo yo. Se lo hicieron saber también los sindicatos, por ejemplo, Esquerra Republicana, que es por quien me pregunta, en Cataluña, tanto UGT como Comisiones Obreras. Hablaba antes de reforzar la coalición. ¿Va a llegar la coalición como tal hasta las próximas elecciones o se va a disolver antes? Yo insisto, creo que el Gobierno de coalición goza de una buena salud, porque está hecho de un material que es resistente, que es precisamente el avanzar en términos de derechos sociales y también de libertades, que es lo que estamos haciendo a lo largo de estos 2 años de legislatura. Es cierto que somos dos organizaciones políticas que tenemos culturas diferentes, es cierto que la socialdemocracia representa esa izquierda reformista y que Unidas Podemos pues, es un partido político que está en ese tránsito a convertirse en un partido de gobierno, provino del activismo y ahora está en ese tránsito, y gobernar pues al final significa eso, significa conciliar lo deseable con lograr el máximo de lo posible. ¿En esa vida interna de la coalición se entiende mejor con Yolanda Díaz que con Pablo Iglesias? Yo en esto soy respetuoso con, lógicamente, mi socio de gobierno y evidentemente tengo una extraordinaria relación tanto con la vicepresidenta Yolanda como tuve también en su momento con el vicepresidente Iglesias. ¿Y le preocupa que su vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, sea la ministra más valorada del Gobierno, y, aunque vaya a ser una probable rival electoral suya, o cree que esa buena imagen de Yolanda Díaz entre muchos votantes progresistas es una buena noticia para el Gobierno de coalición en su conjunto? Yo creo que es una buena noticia para todos el que las dos formaciones políticas que ahora mismo estamos componiendo y conformando el Gobierno, pues tengamos liderazgos claros, tengamos liderazgos reconocibles para el electorado progresista y en consecuencia pues eso demuestra de nuevo la buena salud del Gobierno de coalición, que contrasta, por cierto, con la pésima salud de gobiernos de coalición conservadores que estamos viendo en distintos territorios. Se han precipitado las elecciones en Castilla y León precisamente por una ruptura de un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos. Ocurrió otro tanto de lo mismo en Murcia, también en la Comunidad de Madrid, y por tanto creo que si ahora mismo algo garantiza el gobierno de coalición no solamente es la estabilidad, que es necesaria, que es fundamental para abordar, por ejemplo, la gestión de los fondos europeos y, por tanto, consolidar la creación de empleo, el crecimiento económico, la modernización de nuestro tejido productivo, sino que también estamos consolidando y avanzando en derechos sociales. Estamos demostrando que se puede salir de las crisis de una distinta manera a lo que hizo el Partido Popular durante la crisis financiera. Estamos demostrando que se puede salir de la crisis consolidando derechos, avanzando en derechos, y sin duda alguna, si estamos demostrando algo,
es que con la vía socialdemócrata en la respuesta a esta crisis de la COVID se puede recuperar la economía antes, se puede crear empleo de una manera más intensa a lo que ocurrió después de la crisis financiera y también luchar contra una de las principales males que tiene nuestro país, que se llama la desigualdad. Ese es el principal desafío que tiene nuestra sociedad, luchar y reducir la desigualdad. Citaba antes las elecciones del 13 de febrero, este domingo, en Castilla y León. ¿Qué se juega el PSOE y qué se juega el Gobierno en esas elecciones? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es claramente una convocatoria precipitada de las elecciones por parte del Partido Popular con un único interés, exclusivamente el interés del Partido Popular. Ahora bien, entre medias, lo que ha ocurrido es que se ha abierto una gran ventana de oportunidad al cambio. Un cambio que, por cierto, mayoritariamente la ciudadanía en Castilla y León, durante las elecciones autonómicas del año 2019, ya dijeron que querían ese cambio, que querían poner fin a 35 años de gobierno conservador. Por eso ganó el Partido Socialista. Y por eso fueron posibles entonces mayorías parlamentarias alternativas que, por desgracia, no se produjeron, no se materializaron como consecuencia de una dirección, una decisión que tomó Ciudadanos entonces. Bueno, ese gobierno se ha roto. Hay una precipitación de las elecciones ahora mismo de nuevo en Castilla y León y por tanto creo que si se concentran los votos del cambio en el partido que puede propiciar ese cambio, que es el Partido Socialista, en esta ocasión ese cambio tendrá lugar. El diagnóstico que hacemos es que Castilla y León necesita un cambio y que lo que no necesita es precisamente un nuevo baile de sillas, en esta ocasión no entre el Partido Popular y Ciudadanos, sino entre el Partido Popular y Vox. ¿Qué supondría para España la entrada de Vox en un gobierno autonómico? ¿Sería la primera vez que ocurre en un gobierno de esa importancia? Bueno, primero vamos a tratar de que eso no ocurra. De que consiga la mayoría. Creo que además realmente sería bueno, pues un deterioro y un debilitamiento clarísimo no solamente de los pilares del Estado del Bienestar que están en manos de las comunidades autónomas. Creo que durante esta pandemia hemos visto la importancia que tienen los gobiernos autonómicos, por ejemplo, en cuestiones que ustedes han denunciado en su diario, como por ejemplo las residencias, el abandono del Sistema Nacional de Dependencia por parte de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la educación, la sanidad, la atención primaria, en definitiva, todo aquello que se ha desvelado como fundamental, como principal en la gestión y en la respuesta a la crisis del COVID-19. En todo caso, estaríamos hablando de un paso inédito en la política europea, el primero en la política española, de un abrazo del oso del Partido Popular a Vox. Y creo que esta es una mala noticia para Castilla y León, sería una mala noticia para Castilla y León y sería también una pésima noticia en el medio plazo para el Partido Popular. ¿También para Pablo Casado? Yo creo que, insisto, tanto el Partido Popular como Vox están contribuyendo a partes iguales a la devaluación del debate político en nuestro país. Lo que hemos visto durante estos últimos 2 años ha sido un cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno de España y ahora están planteando un cuestionamiento también de la legitimidad y el resultado democrático de una votación en las Cortes Generales. Y creo que esto debería hacer reflexionar al Partido Popular. Y yo pediría, si puedo pedir 2 cosas al Partido Popular durante esta legislatura, es en primer lugar que respete la Constitución, que no ponga en cuestionamiento la democracia en nuestro país y en segundo lugar que no hable mal de España fuera de España. Vayamos a política internacional. ¿Ve probable que Rusia invada Ucrania? Yo espero que no sea así. De hecho, hoy el ministro de Asuntos Exteriores está viajando a Ucrania precisamente para reunirse con su homólogo y trasladar, como yo hice hace unos meses personalmente en la cumbre del Partenariado Oriental al presidente Zelensky, explicité el respeto y la defensa que hace España de la integridad territorial, en este caso de Ucrania. Puede haber ciudadanos españoles que consideren que la lejanía física, geográfica de España respecto a Ucrania y a Rusia, esta crisis no nos interpele de una manera directa como puedan ser a otros países limítrofes con estos países, ya sea Polonia, ya sean los países bálticos. Creo que es una equivocación. El que se cuestione la integridad territorial y se desestabilice, por tanto, la soberanía nacional de países fronterizos con la Unión Europea por parte de terceros países, como es el caso de Rusia, lo que hace también es cuestionar la seguridad europea. Y por tanto es importante demostrar esa solidaridad con Ucrania en lo que representa el respeto a su soberanía nacional y a su integridad territorial.
En ese sentido, lo que yo también quiero trasladar es que el Gobierno de España, desde el primer minuto, ha manifestado que Rusia tiene que respetar, sin duda alguna, la legalidad internacional, que es la que se está poniendo en cuestión, no porque no haya invadido, sino simplemente la amenaza a través de esa acumulación de batallones en las fronteras con Ucrania está poniendo en cuestión la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, es decir, de un tercer país. Y en segundo lugar, además de esa legalidad internacional, estamos trabajando lógicamente por la vía diplomática y por la desescalada para que no se produzca efectivamente ese choque bélico. En el caso de que ocurra el peor escenario, un conflicto militar abierto, ¿estaría dispuesto España a enviar más tropas a la zona? Creo que entrar ahora mismo en el territorio de las especulaciones no procede. Creo que lo importante ahora es trasladar a Rusia la unidad de Europa y la unidad de Europa junto con la Alianza Atlántica. Creo que es importante el que seamos muy conscientes de que la crisis de Rusia provocada en Ucrania está afectando a la seguridad europea. Rusia lo que está haciendo es poner en cuestión la arquitectura de la seguridad europea que pusimos en marcha después de la Segunda Guerra Mundial. Está planteando el que los límites de la OTAN vuelvan a la década de los 90, es decir, que los países bálticos, que Polonia, no formen parte de esa alianza atlántica. Y creo que esto no es aceptable por parte de la Unión Europea ni por parte de los aliados en el marco de la OTAN. Ahora bien, España, junto con Europa y junto con el resto de países de la Alianza Atlántica, estamos trabajando por desescalar, por la vía diplomática, por el diálogo y por tratar de reconducir un conflicto que no ha buscado ni que tampoco ha propiciado Ucrania y en este caso Europa. ¿Y debería la OTAN dejar claro que Ucrania no va a ser parte de la alianza o cree que esa petición de Rusia es inadmisible? Pero la cuestión es, cuando hablamos del respeto a la soberanía nacional, estamos hablando de que un país es soberano para decidir qué política internacional y qué relaciones internacionales define. En este caso es Ucrania. Por eso creo que es importante trasladar a Rusia que no es aceptable el que Rusia imponga una política internacional a un tercer país acorde con sus legítimos intereses, pero que no son los legítimos intereses de Ucrania. ¿Cuál es el objetivo de la investigación que proponen de la pederastia eclesial a través del defensor del pueblo? ¿Se van a señalar a los culpables con nombres y apellidos? ¿Va a haber compensaciones para las víctimas? Bueno, yo creo que en primer lugar este es un gobierno clara y rotundamente comprometido con la defensa de los derechos de los menores. Hemos aprobado una importante ley en las Cortes Generales de protección de la infancia y de la juventud frente a todo tipo de violencia. Uno de los principales hitos de esta ley, como sabe bien usted, representa la eliminación de la prescripción de este tipo de delitos conforme pasen los años, pero evidentemente esto no tiene carácter retroactivo. En este caso concreto estamos hablando de abrir una investigación que ha sido demandada por las víctimas, que claramente pone el foco en un problema que se viene arrastrando en términos históricos por parte de víctimas que estudiaron en colegios vinculados con la Iglesia Católica, que no solamente se ha producido en España, sino en otros muchos países, y que además ha sido objeto de preocupación y de perdón por parte del Papa, o hasta incluso, como hemos visto en el día de hoy, en una manifestación del Papa emérito de Benedicto XVI en relación con unos casos de abuso sexual que se produjeron en Alemania. Por tanto, creo que está no solamente en interés de la sociedad española, sino que es también interés de la Iglesia Católica en España el que se puedan depurar estas responsabilidades y aclarar lo sucedido. Esto creo que será bueno también para la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica española va tan tarde en relación con las iglesias católicas de Francia o de Polonia o de Estados Unidos, que han abierto mucho antes procesos de investigación internos? Bueno, yo creo que es verdad que todo este debate, tanto en España como en otras partes del mundo, se produce tarde, porque estamos hablando de hechos que en la mayor parte de los casos muy probablemente hayan prescrito. Pero razón de más para no tardar más y poner en marcha este tipo de investigaciones. Nosotros lo queremos hacer, respondiendo a su primera pregunta, con el objetivo, en primer lugar, de escuchar y atender a las víctimas, en segundo lugar, de reparar
el daño causado a las víctimas y, en tercer lugar, de poner medios para que estas situaciones no se vuelvan a producir en el futuro. Este es el objetivo. El objetivo es atender a las víctimas porque estamos en deuda con ellas. La sociedad española está en deuda con ellas y somos una democracia madura y estamos lo suficientemente capacitados como para poder abordar con rigurosidad, con sensibilidad, este tipo de debates. Nosotros hemos propuesto, a través del Grupo Parlamentario Socialista, el que sea el alto comisionado de las Cortes Generales, que es el Defensor del Pueblo, quien lidere, junto con el apoyo de una comisión de investigación independiente y de asesoramiento, el trabajo del Defensor del Pueblo. Y que rinda cuentas ante las Cortes Generales. ¿Por qué creen que ese es el mejor método para esa investigación? Bueno, creo que es importante no perder de vista que lo fundamental es atender a las víctimas y, por tanto, propiciar y construir espacios de testimonio seguro, lo suficientemente confidenciales como para que puedan expresar su dolor y puedan ser escuchados y atendidos, en este caso, por una institución tan importante que, insisto, es la comisionada de las Cortes Generales, como es el Defensor del Pueblo. A partir de ahí, lógicamente, el Defensor del Pueblo, con el apoyo de esta comisión independiente de asesoramiento, lo que hará será elevar su informe resultante a las Cortes Generales y al Gobierno de España para que a partir de ahí podamos articular las medidas de respuesta y hacer lo que le decía al final, restaurar el daño a las víctimas y, en último lugar, lógicamente, poner en marcha todas aquellas medidas que eviten el que estos hechos tan lamentables y tan dolorosos para las víctimas y sus familiares vuelvan a producirse. ¿Está conforme con el resultado de la negociación con la Iglesia por los bienes inmatriculados por aquella reforma que hizo en su momento Aznar? La Conferencia Episcopal ha reconocido que hay 1 millar de las propiedades que en su momento inmatriculó que no puede devolver, y que lo hizo erróneamente, que no puede devolver porque ya no están en su poder. Bueno, ese es el primero de los pasos, pero evidentemente seguimos trabajando con la Conferencia Episcopal precisamente para seguir aclarando la situación de propiedad de algunos de estos inmuebles. Por tanto, creo que esa mesa de trabajo conjunta que tiene el Gobierno de España con la Conferencia Episcopal sigue abierta y continuaremos trabajando con rigor, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿La Iglesia debería pagar el IBI? Otra de las mesas de trabajo que tenemos con la Conferencia Episcopal es precisamente el cómo podemos revisar digamos, sus responsabilidades para con el fisco en algunas de estos extremos. Y espero que durante los próximos meses podamos dar una respuesta mucho más concreta a esta cuestión que usted plantea. Hablemos de economía. ¿Va a seguir subiendo el precio de la luz? ¿Hasta cuándo? Bueno, desgraciadamente la dinámica y la evolución de los precios de la luz, lo que nos dicen todas las previsiones es que a lo largo de los próximos meses va a continuar subiendo, pero la clave en todo esto es que desde el punto de vista del Gobierno de España se han tomado medidas para amortiguar esa evolución del precio de la luz. Estamos haciendo un esfuerzo ímprobo en el ámbito fiscal para amortiguar esa evolución y, en segundo lugar, también para elevar la protección a los consumidores vulnerables. Y, evidentemente, hay una dimensión distinta, que es la dimensión europea, donde el Gobierno de España, desde hace ya unos cuantos meses, viene defendiendo la necesidad de reformar el mercado energético para, de alguna manera, separar la evolución del precio del gas a la evolución del precio de ¿Y hay avances en Europa con esa petición? Porque la crisis de Ucrania está provocando y va a provocar subidas todavía mayores del precio del gas, que es lo que de manera indirecta está provocando subidas en la factura de la luz generalizadas, también en energías que no se generan con gas, en electricidad que no se genera con gas. Bueno, no solamente eso, sino que además lo que estamos viendo es que el gas, que ahora mismo efectivamente está sufriendo una tensión y un incremento muy importante en el precio, está condicionando el precio de toda la energía. En España, simplemente por darle un dato, hemos aumentado en casi 10 puntos la producción de energía eléctrica en este último año respecto al anterior por parte de energías renovables. Estamos en torno a un 46%. Somos de los países que más estamos produciendo electricidad de fuentes de energías renovables. Y la apuesta del Gobierno de España es clara. Es más, toda esta crisis que estamos viendo del gas, si algo nos demuestra es que tenemos que seguir aumentando el grado de penetración de las energías renovables en nuestro sistema eléctrico. Y esto es lo que está haciendo el Gobierno de España, apostando también por energías alternativas como es el hidrógeno verde, que hoy no cuentan con toda la tecnología suficiente, pero que en unos años pueden convertir a España en un país exportador de energías renovables y de hidrógeno verde. A partir de ahí,
evidentemente creo que estamos a la espera de cuáles son los informes y las comunicaciones futuras que vaya a poder plantear la Comisión Europea, pero el Gobierno de España tiene claro el que, uno, tenemos que reformar nuestro sistema energético. En esa reforma del sistema energético lo que tenemos que hacer es desacoplar la evolución del precio del gas a la evolución del precio de la electricidad, y en segundo lugar lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje claro, rotundo, de que no se puede calificar como verde lo que no es verde. La inversión en energía nuclear, la inversión en energía de un combustible fósil como es el gas, no puede ser considerado en la taxonomía como una energía verde. Eso a España se opone y, lógicamente, nosotros haremos valer nuestra voz en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo. Hablemos de fondos europeos. ¿Se entiende la política? Antes me ha dicho que no. La política del PP de desprestigiar a España y sus instituciones con el lanzamiento de dudas sobre la gestión adecuada de fondos europeos. ¿Esto cala en Europa o es recibido con escepticismo? Afortunadamente, el Gobierno de España es el primero en hacer los deberes de los fondos europeos. Hemos tenido una conversación constante desde el primer minuto en la definición de los planes para, digamos, vehicular todos estos fondos europeos, de las reformas que estamos poniendo en marcha. Pero, insisto, no es bueno para España que el principal partido de la oposición, un partido como el Partido Popular, pierda crédito ante las instituciones comunitarias. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pero en todo caso no deja de ser algo bastante parecido a lo que ocurrió en los años 80 y 90, cuando el Partido Popular, entonces también en la oposición, criticaba como pedigüeño a los gobiernos socialistas que consiguieron fondos europeos, en este caso fondos estructurales y de cohesión, que lograron mejorar la competitividad y la modernización de nuestra economía. Hoy se equivocan como se equivocaron entonces. Estos fondos europeos son una gran oportunidad para nuestro país y, desde luego, nosotros no la vamos a desaprovechar. ¿Está llegando esos fondos europeos a las empresas? Hay críticas de que el procedimiento es lento, que no llega el dinero con la fluidez necesaria. ¿Está ese protocolo bien engrasado? Bueno, yo creo que hay que ponerse, digamos, en la piel de todas las instituciones, no solamente del Gobierno de España, sino también de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos. Tenemos que ser conscientes de que nosotros empezamos a recibir los fondos en el segundo semestre del año pasado y que la voluntad política del Gobierno de España era poner, de alguna manera, los raíles de lo que va a ser las vías, los conductos a partir de los cuales se va a vehicular todos estos fondos europeos, sobre todo y en particular en el año 2022 y en el año 2023. Estamos hablando de 70.000 millones de euros, pero en todo caso lo que sí que puedo trasladar, sobre todo a los pequeños empresarios y a la economía social, es que muchos de esos fondos llegarán precisamente a la pequeña y mediana empresa en nuestro país. Hoy, por ejemplo, hemos aprobado en el Consejo de Ministros un PERTE, un proyecto estratégico vinculado con una industria muy importante en nuestro país, como es la agroindustria, y la agroindustria en nuestro país sobre todo está conformada por cooperativas, por economía social, por pequeña y mediana empresa. ¿Va a subir el SMI a 1.000 euros? ¿Va a entrar en vigor esa medida con efecto retroactivo desde el 1 de enero? Esa es la propuesta y esa es la misión del Gobierno de España. Nuestro objetivo es claro, llegar al 60% de salario medio al final del año 2023. Y yo siempre he definido a este Gobierno como un Gobierno de palabra y de acción. Nosotros decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Dijimos que íbamos a llegar al 60% del salario mínimo a final de la legislatura y estamos en el camino precisamente de lograr ese objetivo. También le diré una cosa, creo que si algo ha demostrado la evolución de los datos de empleo y también, lógicamente, la evolución del salario mínimo interprofesional, es que no hay una contradicción entre el ritmo de creación de empleo y la elevación del salario mínimo interprofesional. Al contrario, lo que hay es un mecanismo muy potente de predistribución de esa riqueza, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. Estamos actuando en los dos frentes. Estamos actuando en ese frente de predistribución, pero también estamos actuando en el frente de la recuperación económica justa, es decir, repartir esas oportunidades y ese crecimiento en torno a las capas más débiles de la sociedad y también de los territorios. Hoy mismo, en el Consejo de Ministros, también hemos presentado un informe muy importante que elevaremos a la Conferencia de Presidentes en la isla de La Palma, y es el grado de evolución y de evaluación de las 130 medidas vinculadas con el desarrollo del Plan de Reto Demográfico. ¿Juan Carlos I está mejor dentro o fuera de España?
Bueno, este es un debate que efectivamente hemos tenido a lo largo de estos últimos meses. Yo respeto la decisión del rey Juan Carlos de salir de España, como respeto también, lógicamente, la investigación que está liderando la Fiscalía General del Estado. En caso de que volviera, ¿debería pedir perdón el rey emérito a los españoles? Bueno, yo creo que en esto he sido claro. Creo que el rey Juan Carlos debe una explicación a la sociedad española y creo, además, que esto no, digamos, es contradictorio con la manifestación que he hecho desde el minuto 1 de que se iniciara esta crisis, y es precisamente que mi compromiso con la Constitución española, con la arquitectura constitucional y, por tanto, con la institución de la Casa Real es total, es absoluto, en el sentido de que, lógicamente, aquí, en todo caso, se está debatiendo sobre la persona y no sobre la institución. Se ha comprometido a impulsar una ley para abolir la prostitución. ¿En qué medidas se está pensando? ¿Es arriesgado prometer la desaparición de la prostitución si ni siquiera tiene el consenso del propio gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, este es un compromiso del Partido Socialista Obrero Español, que es el de la abolición de la prostitución, y, en fin, siempre en los congresos del Partido Socialista han salido muchas leyes que entonces parecían sueños, pero que luego, afortunadamente, se han convertido y se han materializado en las Cortes Generales. Siempre que hemos gobernado los socialistas, pero simplemente por recordarle, de los congresos del Partido Socialista salió el debate del ingreso mínimo vital, hoy es una realidad. De los congresos del Partido Socialista salió el compromiso de aprobar una ley de muerte digna, de eutanasia, hoy es una realidad. De los congresos del Partido Socialista salió aprobar una ley de lucha contra la violencia de género, hoy es una realidad, y pasará lo mismo con la abolición de la prostitución. Antes me hablaba de que le pedía al PP que cumpliera con la Constitución y su obligación de renovar el CGPJ, que lleva en funciones más de 3 años, por el bloqueo del Partido Popular. ¿Deberían dimitir los vocales para forzar al Partido Popular a cumplir la Constitución? Yo, como presidente del Gobierno, tengo, y además, no solamente el deber, sino creo que la convicción de que debo llevar a la práctica el absoluto y el escrupuloso respeto en la división de poderes. Lo que hagan los vocales del Consejo General de Poder Judicial tendrán que ser ellos los que lo mediten, lo piensen y lo hagan, en caso de que efectivamente tomen la decisión que usted antes indicaba. Por mi parte, absoluto respeto a la situación actual, que ya de por sí es bastante cuestionable desde el punto de vista de la respuesta que está dando el Partido Popular a través del bloqueo, ¿no? Porque al final, en un momento de crisis como el que estamos viviendo, todos los partidos políticos deberíamos contribuir a la legitimación y a la consolidación de las instituciones democráticas de nuestro país. El bloqueo del Partido Popular, el incumplimiento y la insumisión a la Constitución española por parte del Partido Popular no tiene parangón en Europa. Y en segundo lugar, lo que hace es contribuir al cuestionamiento y al debilitamiento de la democracia. Esto no es nuevo, lo estamos viendo también con en fin, las críticas injustificadas que están haciendo a la presidenta del Congreso de los Diputados, diciendo que es un pucherazo, que estas cosas ocurren en España al igual que ocurren en países latinoamericanos. En definitiva, insisto, la gravedad de estas acusaciones creo que merecerían una reflexión por parte del Partido Popular. La devaluación, la degradación del debate político a la que está llevando el Partido Popular y Vox a partes iguales muchos de los debates que se están sustanciando, ya sea en el bloqueo del Consejo General de Poder Judicial y su renovación, o ya sea en el resultado de una votación que convalidó el Real Decreto Ley como consecuencia de un error de un diputado del Partido Popular, me parece que es, en fin, algo que no tiene parangón en Europa. ¿Usted como diputado se ha equivocado alguna vez al votar? Yo me he equivocado. ¿Conoce algún diputado que no le haya pasado alguna vez? Yo creo que, en fin, no me atrevería a dar un porcentaje, pero estoy convencido de que más de un 90% de los diputados que en alguna ocasión han tenido responsabilidades en las Cortes ha cometido un error.
y por tanto estamos hablando de eso, de un error material, pero eso no tiene por qué poner en cuestión ni la legitimación de un resultado de una votación en el Congreso de los Diputados y mucho menos poner en cuestión, en fin, el trabajo extraordinario que está haciendo la presidencia del Congreso. ¿Y usted cree que el Partido Popular, cuando ve ese error, es consciente de que UPN iba a votar lo que votó? Tiene que responderlo eso el Partido Popular, como tienen que responder también los dos diputados de UPN el por qué no. Durante la mañana no dijeron claramente que iban a votar que no, y en cambio reiteradamente al presidente de UPN le dijeron que iban a votar que sí, y a los medios de comunicación públicamente dijeron que iban a votar que sí. Una última pregunta. ¿Da por terminada la pandemia o podemos tener nuevas olas como esta sexta ola que vuelvan a provocar restricciones a medio plazo? No puedo responder a esa pregunta. Desgraciadamente no tenemos todavía la respuesta a esa pregunta, pero sí que empezamos a ver que tenemos bases sólidas para ir avanzando progresivamente hacia la superación de la pandemia. No solamente por los índices de vacunación que tenemos, por las dosis de refuerzo que se están administrando en nuestro país, también por las propias condiciones de esta nueva variante del Ómicron, que claramente pues, no se han traducido en una mayor hospitalización y en un mayor número de ocupación de UCIs. A partir de ahí, creo que el debate lanzado por el Gobierno de España en el seno de la Unión Europea y también en el seno de la Organización Mundial de la Salud, de que tenemos que construir ese puente hacia la gestión de esta pandemia como una enfermedad endémica, me parece conveniente, me parece procedente, porque creo que primero, países como España, que están a la vanguardia en porcentaje de vacunación, tenemos el deber de plantear ese horizonte, y en segundo lugar, somos conscientes de que va a ser un debate complejo, pero un debate necesario, porque efectivamente hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 2 años. Y como presidente, ¿usted qué lección ha aprendido de una gestión tan difícil como estos 2 años de pandemia? Ciencia y estado del bienestar, y unidad. Yo creo que esos 3 elementos son fundamentales. La lección de que tenemos que fortalecer a la ciencia en nuestro país, lo vamos a hacer con una nueva ley de ciencia. En segundo lugar, la necesidad de reforzar el estado del bienestar y en particular nuestro Sistema Nacional de Salud y especialmente la atención primaria. Esta es una de las lecciones que tienen que extraer también las comunidades autónomas, que han derivado mucha de su inversión hacia la atención hospitalaria en detrimento de la atención primaria. Y por último, la unidad. La unidad, como decíamos antes, por ejemplo, con los agentes sociales para llegar a 13 acuerdos muy importantes de puesta en marcha de ERTEs, de prestaciones de autónomos, de créditos ICOs, que hemos ido prorrogando y que han salvado cientos de miles de empresas y millones de puestos de trabajo, pero también la unidad de muchos partidos políticos que con muchas dificultades han apoyado estas medidas. Muchísimas gracias, presidente.